Muy buenas a todas y a todos, soy José Fuerte. Esto es un nuevo vídeo para mi profe de ajedrez. Con esta sección vamos a inaugurar la nueva parte de nuestro canal que se va a llamar Los Clásicos. En ella vamos a analizar los mejores jugadores, los campeones del mundo moderno, los oficiales, los de la FIDE. Y vamos a repasar pues por cada uno de ellos sus mejores partidas y un poco pues describir su historia, sus partidas y analizar poco a poco cómo ha ido variando la historia del ajedrez y los sistemas de entrenamiento y enseñanza. Vamos a empezar pues en el siglo XVII con el jugador italiano Greco, el jugador calabrés al sur de Italia. Y bueno, pues Greco fue el primer jugador que hay partidas transcritas en los cuales pues realmente tiene muy buenas partidas y algunas composiciones. Muchas de ellas, pues, son recordadas por el sacrificio greco o el sacrificio calabrés, ¿no? Entonces hoy vamos a ahondar un poco más en qué consiste este sacrificio y vamos a ver, pues, un par de partidas para ilustrar más o menos cómo podemos utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a ver la partida de Greco en el año 1606 en Roma contra un jugador desconocido. Greco con las piezas blancas empezó la partida con peón e4. Las negras respondieron peón e6. Las blancas respondieron peón d4. Y las negras jugaron caballo c6. Entonces siguieron aquí las blancas alfil d3. Como podéis ver en la parte inferior del vídeo, tenéis aquí el árbol de variantes, ¿no? Esas son las aperturas, defensas y gambitos, etcétera, más jugados por los mejores jugadores. Es una base de datos en las que ellas contienen, como veis, en la columna más de la izquierda, la jugada, el número de partidas reflejadas hasta la actualidad 2019 y el porcentaje de victorias, pues de blancas o negras, depende de quién le toque jugar, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta época, pues por supuesto, no estaban actualizados en la base de datos, por lo tanto, pues rápidamente se desviarán de la teoría común, ¿no? A día de hoy. Entonces aquí las negras jugaron caballo c6, que no es una muy buena jugada porque dificulta ese caballo el movimiento del peón c que está situado justo detrás suya. Y así nos va a imposibilitar también mover el alfil de casillas claras de las negras. Entonces aquí las blancas continúan con caballo f3. Las negras realizan la jugada de alfil e7. Las blancas juegan peón. Perdón, las blancas juegan peón h4. Entonces vemos que solamente queda una partida, pues de Greco exactamente contra este jugador desconocido. Fijaos cómo hemos ido filtrando hasta que aparece esta partida. Y bueno, pues H4 no es una jugada buena, la verdad, es una jugada, entre comillas, como se le denomina, cafetera, ¿no? Que busca simplemente pues el truco, ¿no? El truco táctico. Entonces vamos a ver qué ocurre si las negras enrocan. Por supuesto, H4 no es la mejor jugada, puesto que no desarrollan ninguna pieza menor, porque quedan un alfil y un caballo por desarrollar, y podríamos poner a resguardo nuestro rey, que es de lo más importante que hay que hacer en el transcurso de una partida de ajedrez. Por lo tanto, mover un peón de torre no es la solución ni la mejor jugada en esta posición, pero esta jugada describe muy bien el pensamiento de Greco y cómo intenta utilizar pues su sacrificio, ¿no? Entonces H4 ahora vamos a ver qué utilidad tiene, sobre todo el peón de H4 protege o ataca la casilla G5, ¿de acuerdo? Para situar un caballo o un alfil posiblemente y que ésta esté defendida. Entonces las negras realizan una muy mala jugada en esta posición, aun pareciendo una jugada de desarrollo, poniendo su rey a resguardo, juega la jugada en roque, ¿de acuerdo? Entonces aquí como nos está chivando pues en nuestro árbol de variantes la jugada que se jugó fue E5, avanzar el peón. El caballo tiene que retirarse, podría haber elegido caballo E8 en la retaguardia o caballo D5 como sucedió en la partida. Y aquí alfil por H7. Entonces, sacrificando a las blancas el alfil a cambio de un peón, abriendo el rey enemigo. Bueno, ¿qué ocurriría si no lo capturamos? Simplemente jugamos el rey H8. Entonces, pues voy a hacer un poco de spoiler pues, de cómo continúa la partida, porque las jugadas de las blancas son las mismas. Entonces, las blancas probablemente jugarían caballo G5, habilitando el pase de la dama hacia H5, utilizando la diagonal de 1 H5.
Entonces, pues ante la amenaza, si por ejemplo las negras intentan expulsar el caballo utilizando el peón F6, atacando el caballo, aquí las blancas podrían jugar dama H5. Dama H5 haciendo rayos X al rey enemigo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el peón captura el caballo, pues básicamente las blancas tienen jaque mate en 2. ¿Cómo? Pues retirando el alfil en la casilla G6 con jaque, el alfil a su vez evita que el rey pueda escapar controlando la diagonal. Entonces rey G8 única jugada y dama H7 jaque mate. ¿De acuerdo? Porque el rey no tiene escapatoria. Por lo tanto, este sacrificio de caballo es la base del sacrificio estilo greco, que el caballo esté defendido o la columna H pueda abrirse, por lo tanto el peón debe de desviarse de la columna H comiendo el caballo y así tenemos la columna H abierta. ¿Qué ocurrió en la partida? Pues las negras comieron, caballo va a G5 y luego de alfil por caballo, puesto que si el rey vuelve, digamos, al enroque, la dama llegaría a H5 amenazando, imaginamos, si jugamos peón de 6, pues simplemente dama H7 jaque. Por lo tanto, si las negras intentaran avanzando el peón de F 1 o 2 pasos, pues simplemente el mate sería inevitable. ¿Cómo podremos intentar evitarlo? Pues quitando la torre quizás, ¿no? Pero ya vemos que tampoco es solución, ¿no? Porque simplemente dama H7, el rey se escapa y dama H8, el rey no puede huir, no puede bloquear, por tanto, jaque mate igualmente. Por lo tanto, pues, bueno, y nos queda una opción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el rey, digamos, sale a la aventura, sale a la mitad del tablero? Pues hay varias formas de continuar, todas ellas parecen muy buenas. Una de ellas, pues, podría ser avanzar al peón a H5, dando jaque, atacando el rey. El rey, pues, podría ponerse en la diagonal del alfil y quitemos donde quitemos el caballo. Sería jaque a la descubierta, jaque de nuestro alfil, ¿no? Nuestro alfil atacaría si quitamos el caballo, al rey, dando jaque a la descubierta. Por lo tanto, tenemos varias jugadas que ganan en la dama. O incluso dama G4 amenazando un ataque a la descubierta cuando quitemos el caballo hacia cualquier sitio. Si paráis la posición podéis comprobar que ya es muy complicado con el rey hacia afuera, pues defenderse de tantas amenazas. Por lo tanto, aquí después de caballo, rey por caballo G5, las negras tomaron el caballo y luego de abrir la columna H por jaque, el rey sale. Las negras dan jaque en H5, la combinación fijado en la columna abierta de la torre y la dama, dama H5 jaque. El rey escapa. Y bueno, pues simplemente Greco utiliza la forma más sencilla de dar jaque mate entre los que dispone. Da jaque en H7. Obliga a avanzar el peón. Da jaque en H3. El rey se sitúa en mitad del tablero. Y las negras le dan jaque mate. Entonces, bueno, pues este es el sacrificio de Greco, el estilo calabrés, sacrificio calabrés. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea este sacrificio? Pues vamos a ver otra partida y así podemos significar mejor cuáles tienen que ser la disposición de las piezas blancas para que haya un jaque mate. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la variante francesa, la defensa Binauer con alfil B4, ¿de acuerdo? Caballo central alfil B4. Y por ejemplo, la jugada E5, ¿no? Entonces aquí las negras tienen muchas opciones. Una de ellas puede ser caballo E7. Aquí las blancas tienen muchas opciones. Vamos a jugar alfil de 3. Supongamos que, por ejemplo, las negras juegan enroque. Las blancas caballo F3. Y ahora que las negras, vamos a suponer que hagan una jugada no muy buena. Por ejemplo, una de ellas pues podría ser, por ejemplo, pues peón C5, ¿no? Como refleja aquí la base de datos, pues una jugada que podría hacerse alfil por H7. ¿Por qué? Mira, ¿qué condiciones tienen que reunir la posición para que pueda ser este sacrificio?
Casi siempre debe haber un peón N5, digamos que este se le denomina la cuña, que es un peón que evita que haya una pieza en F6, casi siempre un caballo, porque el caballo defiende H7. Por lo tanto, un peón N5 evita que exista una pieza en F6 que pueda evitar el sacrificio. Por lo tanto, el peón N5. Segundo, la pieza que vamos a sacrificar en H7. Si no podemos sacrificar ninguna pieza, pues no hay sacrificio para la presa. Tercero, un caballo que salte a G5. Que salte a G5. Y cuarto, la dama, que pueda desplazarse hacia H5. Si tenemos estos tres, o un peón en H4, para abrir la columna H, pues el sacrificio calabre casi siempre funciona. Entonces vamos a probar esta, alfil por H7, si el rey come, caballo G5, y si el rey se va, dama H5. Y probablemente mate. Si el rey sale hacia afuera, pues simplemente dama G4, con consecuencias gravísimas. Si por ejemplo F6 tenemos caballo por peón, jaque, capturamos la dama y otra serie de amenazas, ¿no? Entonces el sacrificio greco con el rey fuera es muy... Por lo tanto, este tipo de sacrificio también se produce en la práctica gran maestral, no acabando en jaque mate, pero sí consiguiendo un gran ataque y una compensación. Pues, por ejemplo, podemos sacrificar al alfil a cambio de un peón o dos peones y las negras pierden el enroque y tienen el rey muy débil. Por lo tanto, este sacrificio es una gran arma para un jugador de ataque, aunque no consigas jaque mate en pocas jugadas, pero sí para conseguir una partida muy agresiva donde las piezas negras o las piezas blancas tengan que ser las que se defiendan. Por lo tanto, sacrificio greco, aunque Greco lo utilizara en el año 1600, sigue siendo una arma muy potente, muy fiable contra el enroque negro. Pues por lo tanto, os animo a que sigáis la serie de los clásicos hoy Greco y en estos siguientes vídeos más clásicos. Un placer, desde aquí José Fuerte, un vídeo para mi canal, mi profe de ajedrez. Un saludo y gracias.